comunicarnos ahora, estamos en comunicación en vivo con Romina Pereira, militante territorial, activista lesbiana, parte de Furia Traba y trabajadora también del Ministerio de Mujeres. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Acá las pibas de Radioactivas. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Hola, buen día. Buenos días. Primero ya creo que habíamos hablado un poco con vos de lo que nos interesaba debatir. Recién estuvimos hablando con las chicas un poco de lo que pasó en Barracas con este hecho, ¿no? Este crimen lesbodiante y del lesbicidio, porque hubo la muerte de 3 mujeres lesbianas provocado por un hombre que tiró una molotov a la habitación de 2 parejas de mujeres lesbianas. Y además estuvimos discutiendo que antes de que ocurriera este hecho hubo discursos, ¿no? Bueno, recién hablábamos de, por ejemplo, Nicolás Márquez, y hubo varios discursos, ¿no? En torno a la elección, ¿no? de género o sexual, de orientación sexual de las personas. Además, bueno, el gobierno actual que tenemos de Javier Milei. Y queríamos hablar un poco, ¿no? ¿Qué te parece la situación en la que estamos? Y por qué crees, ¿no? que esta escalada de discursos llegó a que ocurra esto, ¿no? Este hecho aberrante en Barracas. Sí, ahí yo las estaba escuchando, justamente le dedicaron un ratito a Nicolás Márquez, que es autor de varios textos. De hecho, en la mayoría de sus libros, primero que escribe muy mal, digamos, y lo otro es vecino de Ramos Mejía, nacido en La Matanza. No es un orgullo para nosotros, los matanceros, decir que ese tipo habitó nuestro territorio, pero sí decir que habitó en la zona más teta del municipio. Y en general él ubica, en sus escritos, los factores principales que pretende atacar, porque son aquellos factores que ponen a riesgo sus privilegios. Entonces él le pega a la izquierda, le pega al kirchnerismo, ahora escribe una biografía sobre el presidente Milei, cosa que le va a costar un montón porque es una biografía que tiene que ver con una persona fundamentalmente ridícula, digamos, no ha construido algo solamente en su historia de vida. La verdad que después de escribir una biografía sobre el Che, La máquina de matar se llama la biografía esa, de hace un par de años, escribir una biografía sobre un tipo que se la pasó de panelista en el programa, lo más productoria es haber sido panelista de algún programa de humor o algún programa de noticias, digamos, es como una caída teórica. Sí. Pero sí constituye los valores fundamentales que promueve la gestión nacional hoy. Entonces, en ese sentido apuntamos a Márquez. No solo porque descalifica la existencia de la población LGBT, la descalifica decir que muere, que es una enfermedad, que somos insanos. Bueno, todo eso es una descalificación, porque en realidad esos elementos tienen que ver con que nuestra existencia pone en riesgo los privilegios del mundo cis heteronormado, es decir, del mundo como ellos lo pretenden, con un grado de normalidad que tiene que ver con sostener el orden. Sí. Todo aquello que no es parte de ese orden pone en riesgo su hegemonía, su poder. Sí. Por tanto, la gestión nacional lo que hace en este periodo es ajustar todas las políticas de Estado que tenían que ver con el buen vivir, eliminar el Ministerio Nacional de Mujeres, achicar el INADI y todos los institutos que tienen que ver con el buen vivir de las personas, es decir, el INADI, la Secretaría de Discapacidad, es decir, ese es un camino, digamos. Entonces, el atentado a las compañeras en una pensión en Barracas constituye una acción territorial promovida por esas decisiones políticas. Sí. Un discurso
tiene impacto cuando tiene que ver con quién lo dice. Si una vecina descalifica la homosexualidad, no pone en riesgo la vida de las personas homosexuales. Cuando un funcionario descalifica la vida de las personas LGBT, pone en riesgo la vida de esas personas, porque los discursos tienen que ver con el poder. Entonces, cuando el Estado descalifica nuestra existencia, promueve los actos de violencia contra nuestras vidas. Lo que ocurrió en Barracas, el atentado, el ataque perpetrado por Barrientos, no es un episodio ni aislado, ni está constituido en la cabeza de un loco, ¿sí? Es una persona que pudo planificar el armado de una bomba casera, entrar a la habitación de 4 convivientes, atacarlas sostenidamente, porque no es que las arrojó y salió corriendo. No estamos hablando de un hecho de vandalismo. Estamos hablando de una persona que ingresa a la vivienda de 4 personas, ataca la cama de esas personas e insiste en el ataque. Por tanto, hay un móvil, hay definiciones, actúa con seriedad desde el punto de vista de lo que estaba haciendo, porque además, cuando llega la policía, intenta matarse. Eso significa que es consciente de lo que está haciendo, y fíjense ustedes que son activistas del feminismo, cuántos casos de femicidios tenemos donde el agresor finalmente se suicida, porque su objeto era acabar con la vida de aquello que entendía que era de su propiedad. ¿Por qué el ataque? Porque la existencia lesbiana y la convivencia lesbiana pone en riesgo los valores, los principios de los privilegios de género que tienen los varones. Incluso en un contexto de vulnerabilidad, porque estamos hablando de una pensión. Estamos hablando de un espacio donde habitan personas marginadas por el sistema de dominación. Entonces, el ataque entre ellos tiene que ver con el objeto principal de los sistemas que nos dominan, ¿no? Sí. Eliminarnos entre nosotros y ahorrarles el trabajo al Estado. Exactamente. Al Estado nacional, ¿no? Al Estado con este sentido político. Claro. Al Estado en donde el vocero de la gestión nacional, Adorni, cuando le preguntan sobre este episodio, habla de que por suerte no fueron otras, de que hay otras muertes, es decir, lo soslaya, lo pasa por encima, pretende que este sea un episodio menor, ¿no? Sí. Un conflicto vecinal. Y en realidad acá no hay un conflicto vecinal, hay un crimen de odio motivado por los principios de género que tienen que ver con aquellos que se sienten dueños de todas nosotras. Sí. Que son la síntesis, digamos, del patriarcado, que son esos hombres que dicen, ¿cómo van a estar viviendo estas 4 lesbianas acá como si nada? Claro. ¿Sí? Poniendo en riesgo mi privilegio. Los hombres se mueven, y esto no significa que todos los hombres sean malos, ¿no? Que hay una lectura que tiene que ver con los elementos culturales que consolidan las opresiones dentro de nuestro campo de acción. Bueno, Barrientos es un autor material de un crimen que tiene un anclaje en los valores ideológicos de quienes hoy gobiernan nuestro país. No me imagino a Patricia Bullrich enojada con este hombre, ¿no? Va a estar contenta, va a pedir que le den un premio. Claro. Sí. No, y además esta cuestión que acentúas, digo, esas mujeres que fueron atacadas vivían además en una situación precaria, entiendo, y con pocas, posibilidades de vivienda, y pudieron dormir ahí, tener ese lugar vulneradas. Claro, estaban totalmente vulneradas por el Estado, lesbianas pobres vulneradas por el Estado. Exactamente. El Estado de Jorge Macri tiene esa conducta en la ciudad de Buenos Aires. Hay una lógica de marginación, y de hecho en este tiempo lo vemos limpiando las calles de personas que no tienen dónde vivir. Sí, tal cual. Sí. Entonces, Barrientos, insisto, es representante de esas ideas. Claro. No representa otras ideas, porque todos los vecinos no atacan a todos los vecinos. Bueno, este ataque representa una síntesis de esas ideas, de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, de la gestión del Estado Nacional, el olvido y además
las lógicas de maltrato comunitario. Acá hay una pensión, hay una comunidad de habitantes marginados, vulnerados por el Estado, que van entendiendo a partir de lo que dicen los dueños del poder, de que el problema son las lesbianas y no el ajuste. El problema no es que toda esa gente no tiene un don de vivir y vive hacinada en un espacio horrible como son las pensiones. No, mejor ataquemos a un par, no a una par. Esa compañera lesbiana, esa vecina lesbiana, es una par. Claro. Pero vive distinto y entonces pone en riesgo determinados privilegios que yo tengo. Sí, además, bueno, nosotras nos habíamos expresado por las redes, y una de las cosas que discutíamos, que bueno, que vos estás también nombrando, ¿no? Es esta violencia horizontal, ¿no? Y también estas falsas promesas meritocráticas que generan estos tipos de gobierno y estos discursos, ¿no? Liberales y demás que plantean, que generan estas cosas, ¿no? Digo que en vez de estar mirando que hay un 1% de hombres hoy ganando las riquezas de todos los trabajadores, ¿no? Nos estemos mirando entre nosotros, atacándonos por cuestiones como esta, ¿no? La orientación sexual o de género que elegimos. Es que esos hombres del poder no necesitan tirar una bomba casera, ya tienen el poder. Claro. Lo que promueven son ideas para que otros hombres u otras personas en ese ataque constituyen ese poder que no tienen. Claro. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. Hace unos meses atacan a una compañera de hijos. Sí. Todos los días vamos viendo situaciones. Hoy un mural homenaje a Nacha Guevara que dice feminazi, es decir, van naturalizando un discurso de exterminio de las poblaciones que detentan lo opuesto. Es decir, Milagros Salas en este país sigue presa. Claro, sí. Y un ex senador que vendió la mitad de nuestra patria recibe un busto y tenés que escucharlo al ridículo de Javier Milei y emocionarse por hablar de Menem. Sí. Es decir, ese es el país que hoy estamos viviendo, ¿no? Claro. En ese país, en esa realidad de gestión, ocurren estas acciones. También ocurre la gran movilización que hicimos el 23 de abril, porque las lesbianas nos movilizamos por los derechos de todos. Sí. Lo que estamos planteando es que todos se movilicen por nuestros derechos también. Un derecho básico, que es el derecho a una vida libre de violencia. Sin duda. Es incluso lo que hemos aprendido del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Que estos no eran crímenes pasionales. Recuerdan que hace un par de años, cuando un tipo acababa con la vida de su compañera, de su esposa, de su mujer, se hablaba de la pasión, ¿no? ¿Qué había motivado ese crimen? La pasión, los celos. Bueno, eso es una emoción. Acá hablamos de una toma de decisiones. El asesino de las 3 lesbianas y el Sofi que está peleando por su vida es un tipo que pensó lo que hacía. Sí. Pudo planificar lo que hacía. No estaba hundido en la locura. ¿Qué es lo que van a querer decirnos ahora? Que es una persona con un problema de salud mental y que no vamos a poder procesarlo. Bueno, lo que tenemos que discutir es que es un hijo sano del patriarcado. Se va a decir. Sí, sin dudas. Sin dudas. Sí, además, bueno, pensando, ¿no?, en esto que ahora comentás, bueno, los movimientos y bueno, estas movilizaciones que se fueron dando, también desde tu militancia, bueno, que ya dijimos, bueno, es una militancia territorial, bueno, de activismo, activista lesbiana, te nombrás. ¿Qué perspectiva, ¿no?, tenés hacia hoy, hacia lo que vaya a pasar y qué crees, ¿no?, que debemos hacer como movimientos feministas, transfeministas, digo, de mujeres lesbianas y demás, hacia dónde tenemos que proyectar y cómo transformamos, ¿no?, esta realidad en tu perspectiva? Mira, en principio agradecerles la difusión de esto, porque una de las cosas que va a preocupar es que se deje de hablar de esto y por tanto se olvide lo ocurrido. Sí, tal cual. El olvido es una de las condenas más fuertes que pueden determinar la historia de un pueblo, ¿no? El para dónde vas como pueblo. Entonces,
O sea, hacer esto nos permite cambiar un poquito la realidad. Estar hablando esta mañana de estas cuestiones nos permiten cambiar un poco el mundo en el que estamos viviendo. Lo otro es la construcción de espacios unitarios que se movilicen no solo contra el ajuste. Digamos, la tarea hoy es movilizarse en contra del ajuste, pero también para nosotras lo importante es hablar de nuestras existencias y que nuestra existencia no pase desapercibida. Es decir, no podemos volver al closet porque probablemente alguien nos mate con una bomba casera. Esa no sería la respuesta no es esconderse. La respuesta popular es salir a decir, en mi caso yo no soy mujer, yo soy lesbiana, me muevo como lesbiana, porque cuando me muevo como mujer no pongo en riesgo los valores heteronormados. ¿Esto significa que mi compañera mujer heterosexual es el problema? No, mi compañera mujer heterosexual es aquella con la cual yo construyo en contra de lo injusto. Y me enseñó, ¿no? El movimiento de mujeres a mí me enseñó, me abrazó, me acompañó, me constituyó. Hoy milito con las compañeras travestis en el territorio de La Matanza porque entiendo que son una de las poblaciones más atacadas en un contexto de ajuste y de represión. Porque el ajuste nunca viene liviano sin violencia. El ajuste viene con represión y con actos de violencia individual como estos. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de acción? Y consolidar, difundir todas las acciones que vamos construyendo en el camino y reclamar, exigir el cambio de carátula en el caso del ataque, del atentado que vivieron estas compañeras en la pensión de Barracas y exigirle una reparación también al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional. Es decir, si no planteamos que el problema es político, termina siendo un problema privado y no lo fue. No fue un problema privado, fue un problema social, es decir, que un vecino ataque a un agresor sostenido, ataque de esta manera, con este grado de impunidad, asumiendo que no iba a tener ninguna consecuencia, es algo que nos tiene que movilizar a todos, digamos, y no tiene que ver con ser o no determinada identidad sexogenérica, tiene que ver con discutir qué es lo justo y qué es lo injusto. Que el conjunto del activismo territorial hoy manifieste que esto que ocurrió es injusto, es repudiable y que hay que pararse en esta vereda es parte de las tareas que nosotras vamos a impulsar porque, insisto, nos movilizamos el 24 de marzo, nos movilizamos por la educación pública, seguimos reclamando libertad Milagros Salas, entonces lo que pretendemos es que el conjunto del activismo territorial antiderecha se movilice por los crímenes de nuestras compañeras en la pensión de Barracas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Y sí, también, bueno, nosotras, esta radio se nombra comunitaria, popular y feminista, porque creemos que es el lugar donde nos tenemos que posicionar, siendo parte, además, muchas de nosotras de esa comunidad LGBTIQ+, haciéndonos cargo de ser mujer con todo también lo que implica, digo, y nos parecía importante poder hablar con vos para traer este tema, que sí, como vos decís, es un problema social y es muy político, que no es un hecho aislado. Así que obviamente vamos a luchar para que seamos más en las calles, que eso no sea sectorizado, sino que toda la sociedad entienda la importancia, ¿no?, de como vos decís, plantear lo que es justo y lo que es injusto, y además, ¿no?, para que no haya olvido y que haya memoria y que no tengamos que tener por votación estos gobiernos que atacan a las mayorías, porque ataca a todo el pueblo, ¿no?, a todos los sectores, digo, hoy viendo despidos y un montón de cuestiones, y además estas violencias horizontales hacia nuestras comunidades. Así que te agradecemos. Si querés igual decir algo más, alguna reflexión más para cerrar, y muchísimas gracias por el ratito que nos das para hablar sobre este tema. No, por favor, gracias a ustedes. Contarles que el viernes va a haber actividades en distintos lugares por el Día contra el Odio a la Población LGBT, en La Plata,
en Congreso, en distintos lugares, va a seguir. Esto se inició, digamos, no va a concluir, y es importante organizarnos en cualquier lugar para reclamar en contra de los despidos, en contra del ajuste, en contra de la liberación de precios y en contra de estos crímenes que no tienen que ver solamente con nuestra identidad en términos de a quién amamos. Eso me parece que hay que poder decirlo, digamos, no tiene que ver solamente con quién amamos, porque podemos no amar a alguien, podemos no tener una relación con alguien, no tener un vínculo, y sin embargo nuestra existencia evidentemente pone en riesgo los valores de estos opresores. Es decir, ¿qué pone en riesgo la vida de Nicolás Márquez hoy? Claro. La verdad es que nada, nosotros lo ponemos en riesgo, pero entienden ideológicamente que nosotras podamos existir de manera distinta y movernos, disputándole al dominio del orden que tiene que ver con cómo quieren el mundo. Nos quieren normales, nos quieren sumisas, nos quieren tranquilas, porque si además de cuestionar el modo de movernos, cuestionamos la política del Estado, la política del poder, los ponemos en riesgo a ellos. Evidentemente, ese poder entiende más rápido que nosotros quién es el enemigo principal. Entonces, yo lo que propongo, si les parece, y lo que proponemos junto a muchas de nuestras compañeras, es identificar a los enemigos del pueblo, porque estos tipos, cuando atacan a una lesbiana en una pensión, significa que van a poder salir a atacar a cualquiera de nosotros por cualquier razón. Así que, nada, convocamos a la unidad y a salir a pelear en contra de esta política que elimina nuestra posibilidad de comer y que por tanto va a eliminar nuestras vidas una a una. Muchísimas gracias, Romina, y bueno, estaremos en contacto siempre para poder seguir charlando y debatiendo sobre la situación en la que estamos, y bueno, y proyectándonos ese mundo distinto que anhelamos. Así que te mandamos un abrazo enorme y sí, nos estaremos encontrando obviamente en las calles. Por supuesto, un abrazo enorme, compañeras, gracias. No, gracias a vos, que tengas lindo día. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Romina Pereira,